diputados. Los libertarios contarían con 132 votos para avanzar el miércoles con la ley hojarasca y la quita de subsidios al gas en zonas frías. Además, buscan impedir que se trate la iniciativa opositora de pedir explicaciones a Luis Caputo, Manuel Adorni y Sandra Petovelo. Servicio de noticias. 2 minutos de información internacionales. Miles de cubanos se vuelcan a la basura ante la escasez de alimentos. El fenómeno de personas que hurgan en contenedores, antes poco frecuente, se ha transformado en una realidad cotidiana en varias ciudades cubanas, provocando la preocupación ante una crisis humanitaria sin precedentes. Deportes. El estado de salud de Alex Márquez después del terrible accidente en el MotoGP de Montmeló. El español, que sufrió la fractura de una vértebra y de clavícula, dio tranquilidad después de haber sido sometido a una operación. El propio Alex buscó tranquilizar a todo el mundo con un mensaje en las redes sociales antes de ser intervenido. Todo controlado. Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo, mencionó el corredor de Gresini. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Generación abierta en radio. Letras, arte y educación. Tu programa de cultura declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña en el año 2024. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Acá muy bien en AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes.
Muy bien. Hoy 18 de mayo es el Día de la Escarapela. Tal cual. Y de muchos cumpleaños que deseamos feliz cumpleaños también a nuestros queridos amigos. El Día de la Escarapela, qué bueno, ¿no? Ya no se ve a la gente con la escarapela como se veía antes, ¿no? Sí, es verdad. No. Antes era muy común. El Día de la Escarapela, la gente tenía... Claro, porque orgulloso. es un emblema muy importante. Usaba, ¿no? Sí, en el saco, en tal la cual. prenda. La escarapela argentina fue adoptada el 18 de febrero de 1812 por iniciativa de Manuel Belgrano. Por lo tanto, cada 18 se conmemora su historia, cada 18 de mayo. Decir que hasta ese momento los distintos cuerpos del ejército utilizaban diferentes distintivos. Unos días después del 18 de febrero, ese 18 de febrero, el triunvirato integrado por Manuel de Zarratea, Juan José Paso y Feliciano Chiclana aprobó el uso de la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de color blanco y azul celeste. Estos colores provenían de los colores borbónicos de la casa de Fernando VII, rey ausente de España. Una de las versiones indica que los colores blanco y celeste fueron utilizados por primera vez durante las invasiones inglesas en 1806 y 1807 por el primer cuerpo de milicia urbana de Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los criollos. Sí, esa es una de las versiones, ¿no es cierto?, que hay. Otra dice que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires cuando se presentaron a una entrevista con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de patricios, el 19 de mayo de 1810. Es un error atribuirle a French la creación de la escarapela. Es posible que esta historia haya nacido de la tradición oral, recogida por Mitre mientras preparaba una de sus obras. Sí se sabe que durante la jornada del 22 y 25 de mayo de 1810, los patriotas identificaban a los adherentes a la Revolución de Mayo, otorgándoles unas cintas blancas. Es posible que el 21 de mayo French y Beruti hayan repartido las cintas blancas. En 1935 el Colegio Nacional de Educación instituyó el 18 de mayo como Día de la Escarapela. En el 1951, la fecha fue incluida en el calendario escolar. ¿Y qué tenemos para hacer en Buenos Aires, Luis? Bueno, siempre hay actividades, ¿no?, el martes, por ejemplo. Y tenemos mañana es el encuentro número 746 de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Aliberti, sí, en la Dama de Bollini, bar notable de nuestra ciudad, que está en el pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Vamos a realizar un nuevo encuentro con las actividades que tenemos programadas para ese día, ¿no? Que entre otras, en Poeta en el Recuerdo, vamos a recordar al querido, estupendo poeta de la generación del 60, Alberto Spumber. Tal cual. Después, bueno, tendremos la mesa de poesía, ¿no es cierto? Sí, con mesa de poesía, música, entrevista a artista visual, así que como siempre, y el cafecito o lo que uno quiera tomar, con entrada libre y gratuita. En la mesa de poesía Amadeo Gravino nos van a acompañar Norberto Barleán, Marta Breyer, Cecilia González Gerardi, Viviana Pellie, Teresa Van Helderen y Diego Zanetti. Tendremos el espacio Revistas Literarias de ayer y hoy, en el cual en este número se va a recordar a la revista Barrilete, una de las revistas importantes de la década del 60 que dirigía el poeta Roberto Santoro. En artes visuales, diálogo con la artista visual Sandra Fodor, música Paco Rizzo y bueno, la organización a cargo de María Marta Donet, Adriana Gaspar,
Osvaldo Sportole, Luis Raúl Calvo y quien les habla, Nora Patricia Snardo. Y la coordinación y dirección general a cargo tuyo. Bueno, el secreto de los constructores de pirámides. A ver, Una ¿te gustó eso? en realidad virtual para descubrir cómo se construyó la Gran Pirámide de Giza. Esto es cuando, a partir desde el viernes 22 de mayo, de martes a domingo y feriados. ¿Dónde? En la rural, Avenida Santa Fe y Tames, en el barrio de Palermo. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, dice, en la rural, dice, te espera una gran aventura inmersiva. Una expedición en realidad virtual para descubrir cómo se construyó la Gran Pirámide de Giza, una de las obras más monumentales de la humanidad. Ubicada en Egipto y considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La pirámide de Keops cobra una nueva dimensión en esta experiencia que combina historia, ciencia y tecnología, permitiendo explorar el detrás de escena de su construcción, como si viajaras al pasado. Así es, acordate que es en la rural, Avenida Santa Fe y Tames, en el barrio de Palermo, desde el viernes 22 de mayo, de martes a domingos y feriados. ¿Cómo es la propuesta? Mediante un visor de realidad virtual de última generación podrás adentrarte en el proceso de construcción de la pirámide, siguiendo el trabajo de quienes la hicieron posible y descubriendo las decisiones técnicas y desafíos que enfrentaron en una obra sin precedentes. En algún momento se dijo que fueron los extraterrestres que habían hecho las pirámides porque eran tan exactas, ¿no? En aquellos tiempos. Sí, se entendía que era como imposible, sí, ¿no? Que la capacidad humana pudiera lograr, ¿no? Claro, esa sin elementos, ¿no? Sin maquinarias. Sí, es verdad, realmente es algo siempre que queda ahí, digamos. Hay que ver esta exposición, me parece, a ver si nos revela algo. La experiencia te transportará a distintos escenarios claves, revelando, acá dice el ingenio, la organización y la precisión que dieron forma a esta estructura colosal que hace más de 4.500 años. Un montón. Va a descubrir, ¿no?, cómo se planificó y organizó la construcción de la Gran Pirámide. Podrás explorar las rutas logísticas desde el río Nilo hasta la meseta de Giza y conocer las técnicas y herramientas utilizadas para transportar y elevar bloques de piedra. Al ser realidad virtual, deberás usar un visor durante gran parte del recorrido. En caso de mareo, vértigo, miedo o desorientación, podrás retirarlo y pedir ayuda al personal. Esta experiencia no está recomendada para personas con epilepsia por las luces estroboscópicas y los sonidos fuertes, y menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto. La experiencia es accesible para personas con movilidad reducida. Así que bueno, realmente es muy interesante, ¿no? Como para poder participar, claro, ¿no? Con familias, parejas, grupos de amigos, ¿no? Con diferentes personas. Y descubrir estos secretos, ¿no? Esas técnicas que dicen que usaban hace 4.500 años, claro, para hacer tan perfectas las pirámides. Así es. Y bueno, dijimos en el lugar y dijimos también los días, ¿no? Sí, en la rural. Bueno, y sigue actividades en el obelisco, porque el 23 de mayo el ícono de la ciudad, ¿sabes cuántos años cumple? ¿Cuánto? 90 años. Epa. Y lo vamos, dice, a celebrar con una noche muy especial. El sábado 23 se va a festejar. Hasta habrá show de mapping, visitas guiadas en los que se sortearán pases para ascender a la cúpula, música en vivo y una edición especial de Corrientes 24 horas. ¡Qué bueno! Sí. Volvemos a la vieja Corrientes, que estaba abierto toda la noche, ¿no? Como ningún otro. Así es. La noche del obelisco, ¿qué dice? La noche del obelisco nos dice que hay espectáculos musicales, show de mapping 3D. El obelisco será el lienzo en el que se proyectará un mapping con imágenes históricas pertenecientes al archivo fotográfico del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, en el escenario ubicado sobre la avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito, se presentarán shows musicales desde las 21 horas.
agenda al cronograma, dice 21 a 22 horas la orquesta Mahler en vivo y show de mapping 3D, sí, estupendo. 23 horas show por siempre Astor, que será por Piazzolla seguramente. 0 horas show de Joaco Burgos con repertorio de rock nacional, y a la 1 hora ya de la madrugada Noname DJ. Edición especial de Corrientes para celebrar entonces los 90 años. La avenida Corrientes se transformará en un gran escenario urbano y cultural con actividades desde Avenida Callao hasta Cerrito. No te pierdas las intervenciones artísticas, música en vivo, artistas itinerantes, lecturas y activaciones culturales. Además habrá restaurantes, bares y teatros abiertos hasta las 2 de la mañana. Bueno, va a estar nuevas décadas, ¿no? Sí. En el sector peatonal de la avenida Corrientes vas a encontrar una experiencia inmersiva para recorrer las 9 décadas de historia del obelisco. Cada estación representará una época distinta de la vida cultural porteña, combinando ambientación, música, personajes e intervenciones performáticas. Sí, por ejemplo, en 1930 la creación del obelisco entre Callao y Rodríguez Peña se reproducirán noticias radiales de la época, qué bueno, sobre la construcción del obelisco, acompañadas por personajes caracterizados como canillitas que repartían diarios alusivos. Sí, está bueno eso, ¿no? Que se puedan reproducir las noticias de aquella época. Bueno, siempre van quedando, ¿viste? Afortunadamente van quedando o recortes de diario, o a veces algunos videitos, ¿no? De aquella época que muchas veces uno, ingresando a internet, puede ver cosas de muchos años atrás, ¿no? Claro. De 1940 a 1950, dice, entre Rodríguez Peña y Montevideo, una intervención, tango, una intervención sonora con música en vivo, con bandoneonista y pareja de baile representando la tradición tanguera. 1960, disco y psicodelia. Entre Montevideo y Paraná, espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60 con personajes caracterizados y ambientación visual de época. De época del happening. Tal cual, los lo 60. Mejor. Sí, sí. 1970, cultura DJ y vinilo. Se decía DJ antes, ¿te acordás? Sí, ¿no? sí. Che, vino el DJ porque, claro, empezaba el baile y tenía que estar el tipo que se encargaba de poner la música. Y cuando no llegaba, nos agarrábamos la cabeza, ¿no? Bueno, entonces en 1970, cultura DJ y vinilos entre Paraná y Uruguay. Estación sonora con DJ en vivo, con vinilos y música representativa de la década. 1980, 1990, cultura pop y neón. ¿Cómo va, no? Sí. La historia entre Uruguay y Talcahuano, intervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90. 2000, cultura urbana contemporánea. Entre Talcahuano y Libertad, DJ en vivo, con música de los años 2000 y performance caracterizados que acompañarán la propuesta estética del inicio del siglo XXI. Bueno, y decir que va a haber también un paseo gratuito en el que conocerás detalles impactantes de la creación del obelisco. Habrá 2 salidas a las 15 y 18 horas. Hay que hacer reserva previa. Al finalizar cada visita guiada, sortearán 4 pares de entradas respectivamente para que puedas disfrutar de la experiencia mirador, subir a la cúpula del obelisco y tener Buenos Aires a tus pies. Recordar siempre que, bueno, el obelisco es el mayor emblema de nuestra ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, fue inaugurado un 23 de mayo de 1936 en homenaje al 4º centenario de la primera fundación de Buenos Aires y se alza exactamente en el lugar donde se izó por primera vez la bandera nacional en la ciudad. La obra del arquitecto Alberto Previch, uno de los principales exponentes del modernismo argentino y autor también del vecino Teatro Gran Rex. La altura, sabés que es de 67 metros con... y medio. Sí, 67 metros y medio.
una base de 6,8 metros por lado y un peso aproximado de 170 toneladas. Domina la intersección de dos de las avenidas más icónicas de la ciudad. La 9 de Julio, conocida como la más ancha del mundo, y Corrientes, epicentro de la cultura y el entretenimiento. Tiene una única puerta de ingreso orientada hacia el oeste sobre la avenida Corrientes y culmina con un mirador con 4 ventanas orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Desde el año pasado, es decir, de 2025, y después de un importante trabajo de acondicionamiento y puesta en valor, funciona el Mirador Obelisco. ¿Qué es esto? Se trata de un verdadero atractivo turístico que permite disfrutar de la experiencia de ingresar a este ícono de Buenos Aires y llegar hasta su cúpula mediante un ascensor vidriado. De allí, a casi 70 metros de altura, se accede a una postal única de Buenos Aires a través de sus 4 ventanas estratégicamente ubicadas. Qué bueno, entonces todos invitados para recorrer el obelisco. Así es, como decíamos... Recorrer y disfrutar la avenida Corrientes, que va a estar maravillosa hasta las 2 de la mañana, como dijimos, los restaurantes abiertos, bueno, recordando un poco lo que pasaba hace décadas atrás, que, bueno, la avenida Corrientes nunca dormía, ¿no? Sí, un detalle importante, sabemos que toda obra a veces es resistida, ¿no? La cuestión es que 3 años después de su inauguración, el Consejo Deliberante votó su demolición, argumentando razones estéticas, económicas y de seguridad. La decisión fue cuestionada por el presidente Roberto Ortiz y finalmente terminó siendo vetada por el entonces intendente Arturo Goyeneche. Como decimos, hoy es el ícono de la ciudad de Buenos Aires. Es decir que hubo un momento en el cual el obelisco pudo haber desaparecido. Afortunadamente no, ¿no? Tal cual. Bueno, hablabas de cumpleaños. Bueno, le mandamos un cariño muy grande a Alcira Orsí, nuestra querida amiga, que hoy está cumpliendo años. Y vamos a ir al espacio musical Ricardo Héctor Reyes, en tributo a nuestro querido amigo, que también él precisamente hoy estaría cumpliendo años. Ricardo también taurino, ¿no? Tal cual. Del signo de Tauro. Y pensamos que la mejor forma de recordarlo era justamente compartiendo con ustedes uno de los segmentos del segundo programa nuestro, que fue el 20 de septiembre del año 2007, en otra emisora, en la cual Ricardo Reyes introduce con una charla muy interesante al músico al cual después vamos a escuchar. Y digo esto porque, bueno, Ricardo tenía la particularidad y la capacidad como para armar un segmento, ¿no?, muy completo en cuanto a ciertas cuestiones que en algún momento recuerdo que le dijimos: Ricardo, ¿de dónde sacás tanta información? Era maravilloso. Secreto de sumario, decía. ¿No? Sí, algo así. Secreto. Tal cual. Nos encontrábamos siempre antes de entrar a la radio para ver más o menos cómo organizábamos el programa, que ya lo teníamos todo pensado, pero eran estos los primeros los que estás hablando. Claro, aparte que eran de media hora, entonces había que tener todo calculado. Y en el momento era bárbaro porque él venía con todo su segmento y con un título siempre que envolvente, ¿no? Exactamente. Que yo me quedaba, solo escuchar el título, sí, decía, bueno, ya está, con esto ya está. Ya el título le daba peso a lo que después se le iba a exponer, ¿no? Bueno, siempre presente el querido Ricardo. Bueno, así que le vamos a pedir a Fabricio de ir a Ricardo Héctor Reyes. Bueno, Ricardo, ¿con qué músico nos vamos a encontrar en el día de hoy? El músico del día de hoy es Nathaniel Adams Cole, llamado y conocido como Nat King Cole. Nat King Cole es un pianista de una brillante trayectoria, aunque en realidad el pianista de jazz, que es el que vamos a escuchar hoy, de alguna manera es la primera etapa de su trayectoria. Posteriormente surge el cantante y después
ha participado en diversos programas de televisión, inclusive en varias películas. El Nat King Cole que uno normalmente conoce de este lado de Latinoamérica es aquel que cantaba con una voz absolutamente melosa y con una fonética muy poco clara, aquellos boleros como Ansiedad o Si Adelita se fuera con otro, por decir lo que normalmente Adelita, ¿no? Normalmente uno conoce, pero no es el que en mi opinión es el más importante, Nat King Cole. Nat King Cole tiene una característica fundamental dentro del desarrollo normal del jazz, que es una innovación a lo que era el trío clásico de piano, bajo y batería como base rítmica fundamental. Nat Cole introduce en su trío una modificación importante y que después fue copiada por muchos otros músicos, que es suprimir la batería y la reemplaza por guitarra. En este caso tiene dos grupos fundamentales en los cuales cambia el contrabajo a causa de la guerra, porque uno de sus bajistas, que era Wesley Prince, es alistado y es reemplazado por el otro emblemático de el trío de Cole, que es Johnny Miller, que es lo que vamos a escuchar luego. Pero quisiera hacer una simple reseña de la expresión y de la vida de Nat Cole. Nat Cole es sureño de los Estados Unidos, es nacido en Montgomery, en Alabama, el día 17 de marzo de 1919. El hecho de que sea sureño en sí tiene alguna importancia en función de la gran influencia religiosa dentro de las comunidades negras de aquella época, tal es así que casualmente su padre, de profesión carnicero, de vocación diácono, en la iglesia bautista. ¿Y dónde aprende Nat King Cole a tocar o a tener contacto con la música? De su madre, que tocaba el órgano en esa misma iglesia. Después él tiene una formación clásica, tal es así que, según decía, su música era básicamente, iba desde Bach a Rachmaninoff. Y después de ahí, obviamente, la influencia de los viejos Earl Hines, Jimmy Nunn y demás músicos que tenían que ver naturalmente con su formación, llamémosle local. No solamente lo que estoy diciendo, el comienzo en la década del 30, 36, 37, obviamente hasta su muerte en 1965, sino que aparte es interesante tener en cuenta que era un absoluto defensor de los derechos civiles. O sea, dicho de otro modo, un hombre que había sufrido la discriminación racial, naturalmente peleaba contra eso. Y como dato de algo que uno por ahí no, qué sé yo, en estas latitudes no hemos vivido, afortunadamente, por lo menos en este sentido racial, tuvo en su momento un programa de televisión, un algo así como Nat King Cole Show. El punto es, fracasó un año en el aire y tuvieron que cerrarlo. ¿Por qué lo cerraron? Es muy sencillo. De público era un éxito, pero que no había avisadores que pusieran dinero para poder solventarlo, naturalmente por su condición de negro. En esa sociedad vivió Nat King Cole. Pero naturalmente esta y otras etapas en este espacio, naturalmente tendríamos mucho más tiempo para hablar de él y para hablar de sus éxitos y para hablar de sus condiciones vocales, que fue su segunda etapa. De cualquier modo, tenemos que recordar dos cosas interesantes. Una, que gana un Grammy muchos años después de su muerte con un dúo que hace su hija sobre una de las viejas grabaciones de él, que era de 1960, que era Unforgettable, o sea, inolvidable. Como les dije, Nat King Cole falleció en febrero de 1965, no había cumplido los 46 años, y nos dejó muchas buenas obras, particularmente esta que vamos a escuchar ahora, que es The Man I Love, de Gershwin, grabada en Los Ángeles en 1943.
Bueno, hermoso tema que eligió el querido Ricardo para el segundo programa de Generación Abierta en Radio, como decíamos, el 20 de septiembre de 2007. Y estábamos conversando acá con Nora, también, qué bien que pronunciaba el inglés, Roberto, ¿no? Sí. Tenía una capacidad para los nombres idiomas, muy bueno, realmente. Y nos reíamos también porque había dos términos con Ricardo que nosotros solíamos utilizar muletilla. Mucho. Las muletillas. Uno era el naturalmente. Tal cual. Y el otro era cuando nos estábamos hablando de algún tema así, ponele social, algún tema, era la problemática. Eran términos que solían aparecer recurrentemente. Qué bueno, ¿no? Sí. Así que bueno, le mandamos un cariño muy grande a Dora, a su mamá y a toda la familia. Y a Mari también. Que nos está escuchando también. Y bueno, vamos a ir ahora sí al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Y hoy les quiero hablar de una de las destacadas y excelente artista visual, artista plástica, llamadas por aquel entonces, principios del siglo XX, de nuestro país, Nora Borges. Bueno, sabemos de ella que nació justamente en 1901, principio del siglo XX, y sabemos que con su familia se van a radicar a Suiza por razones de salud de su padre, el que padecía un problema de ceguera. Más tarde van a España y se radican allí. Ella viaja a Suiza cuando tenía alrededor de 12 años y en Suiza estudia en la Academia de Bellas Artes. Allí recibe una formación clásica, pero también toma contacto con lo que fueron las vanguardias europeas por aquel momento, con la influencia de lo que fue el expresionismo alemán, por ejemplo. Digo porque cuando uno ingresa a las escuelas de arte, generalmente los primeros años recibe la formación clásica, pero ella estaba casi conviviendo con las vanguardias, así que bueno, fue muy interesante que pudiera tomar contacto y vivenciarlo de cerca. En su primera etapa, la obra del artista está muy ligada a las publicaciones literarias vanguardistas, incluso ella se vincula con grandes intelectuales de su época, pero bueno, ella considera que el escritor era su hermano, entonces bueno, se dedica plenamente al mundo de las artes visuales, que es un mundo que amó y que realmente nos dejó una obra maravillosa. Ella, bueno, también ha sido crítica de arte, pero bueno, quizás muchos no saben de esto porque ella ha firmado con un seudónimo, un nombre de varón, porque ese lugar, el lugar de la escritura, ella contaba que se lo reservaba para su hermano y no quería ponerse ella en el lugar de la escritura. Ella hizo unas críticas maravillosas sobre la obra de artistas latinoamericanos, artistas argentinos. Bueno, argentinos son latinoamericanos, ¿no? Pero quiero decir que no solo de nuestro país, sino por ejemplo
escribe sobre Cándido Portinari, Raquel Forne, Antonio Berni, pero siempre con el nombre de un seudónimo. Ella desarrolló un arte influenciado por el expresionismo alemán, como dije antes, porque toma contacto con esa vanguardia, pero también con el cubismo. Fusiona estas dos escuelas y desarrolla un lenguaje propio con el que se la ha podido identificar con su sello personal. Y dentro de este sello casi podemos decir que desarrolla un movimiento. Sus imágenes nos muestran unas mujeres, unos seres humanos muy particulares, una mirada especial, una mirada que se miran entre ellos y miran al público, gestos muy particulares, con un trazo que podemos decir que tiene gran influencia, a mi criterio, de un postcubismo, pero con colores pasteles. Ningún color sobresalía por encima del otro. Una obra realmente muy exquisita, muy intimista, una obra con quien se paraba frente a ella realmente quedaba impactado o impactada, una obra que nos seduce porque ella lograba un clima muy particular, muy especial en sus obras. Ella además, por aquella etapa donde, bueno, yo les comento de esta influencia del cubismo y del expresionismo, sigue una época de desarrollo de un arte personal con el que sigue conviviendo con lenguajes y teorías vanguardistas, pero siempre llevando su propio concepto de pintura. Tras la publicación de un cuadro sinóptico de la pintura en la revista Martín Fierro en 1926, Borges comienza a realizar una obra vinculada con el retorno al orden. En ella vemos el gusto por el arte de los prerrafaelistas, de la pintura flamenca, y hay muy admiradora de Quirico, de Botticelli, y hay algo de ella, de Quirico, algo que se percibe y que quizás quien conoce mucho la obra de Quirico se para frente a ella y siente esa mística en su obra. Realmente hay un cruce de imágenes, un cruce de conceptos, un cruce de legados pictóricos de grandes maestros y maestras de la época que conviven en su obra. Insisto, una obra maravillosa. Durante toda su trayectoria formó una parte activa, muy activa del panorama artístico vanguardista de la Argentina y de España. A lo largo de los años expone de manera individual en ambos países, colabora en exposiciones colectivas y individuales, tanto nacionales como internacionales. Ella fallece en 1998 y a poco más de 20 años de su muerte se realiza un homenaje, una muestra que se inaugura en diciembre del 2019 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Su primer muestra ahí, que reúne más de 200 obras entre dibujos, pinturas, documentos, archivos, bocetos, fotografías. Una obra dedicada al artista, ¿no? Insisto, la primera vez que se realizaba una muestra de ella ahí, en la que, bueno, se puede ver todo esto que yo les estoy contando, ¿no?
Si entran al sitio web van a poder ver un poco lo que les cuento. Y quizás, bueno, gran parte de nuestra audiencia pudo visitar la muestra, porque la muestra estuvo hasta marzo. Lo que no recuerdo es si estaba programada hasta el mes de marzo o culminó en el mes de marzo del 2020 por la pandemia. Pero igual se inauguró un poco más de mediados de diciembre del 19 y estuvo más de 2 meses para visitarla. Y allí se puede constatar todo esto que yo les digo, ¿no? Ella siempre lo que ha dejado muy claro es que el lugar de la escritura y de la palabra lo ha dejado para el hermano, por eso ella se ha dedicado al mundo de las artes visuales. Pero lo que sí les puedo decir es que esa imagen poética trasciende la palabra, porque esa imagen poética de la que comúnmente la gente piensa que se encuentra en la literatura, se puede encontrar en otros géneros y está muy presente en las pinturas, en toda la obra de Nora Borges, una de las grandes artistas de nuestro país, una artista latinoamericana con una obra bellísima, una obra que todas y todos los argentinos merecemos y merecen conocer. Así que, bueno, los invito a quienes no conozcan tanto la obra de esta artista, más allá que es una artista muy conocida, pero que sigan toda su trayectoria porque es una obra muy rica y una mujer que nos ha dado mucho a la cultura y al arte de nuestro país. Así que bueno, con estas palabras y algunas otras reflexiones que quizás me dedicaré a desarrollar en otro programa, me despido hasta la próxima semana. Bueno, muy interesante el comentario de Adriana, como siempre, de artes visuales. Y está bueno eso, ¿no? Porque es cierto, ¿no? La poesía no se encuentra solamente en el verso, ¿no? En el verso poético. No, sino también en la tela. En la tela, en diferentes disciplinas, ¿no? Y en diferentes situaciones de la vida también puede haber algo poético, ¿no? Eso es lo maravilloso. Bueno. Seguimos con el grupo Los Violadores, una de las bandas importantes, formada a fines de los años 70, de punk rock argentina. Es considerada la primera que obtuvo repercusión masiva a nivel nacional y en Hispanoamérica. La semana pasada hicimos alusión al nombre, ¿no? Los Violadores. Claro. Por lo que representa el término en sí. Y bueno, los integrantes hablaron porque de alguna manera, no sé si los interpelaron, pero por lo menos les preguntaron. Y ellos hicieron alusión a que ese nombre no tenía nada que ver con el tema, digamos, del abuso sexual. No, al contrario, ¿no es cierto? Era claro, como una denuncia. Era una denuncia justamente a todo lo que implicaba de los derechos constitucionales, ¿no? O sea, venía por ese lado el tema. Así que bueno, vamos a escucharlos ahora en este tema que se llama Ultraviolento. Adelante, Fabricio.
para mí. 1, 2, ultraviolento. Yo rompo ante sus tapones ánimos. Salí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Y ahora qué pasará? Nos quieren transformar. No lo lograrán. No lo lograrán. No, no lo lograrán. No, no lo lograrán. No, no lo lograrán. No, 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 no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? 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 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. Ultraviolento. Los violadores en este tema ultraviolento. Poema de la niña velasqueña. Ah, si el pueblo fuera tan pequeño que todas sus calles pasaran por mi puerta. Yo deseo tener una ventana que sea el centro del mundo y una pena como la de la flor de la magnolia que si la tocan se oscurece. ¿Por qué no tendré el pueblo una cintura amurallada hasta el día de su muerte, o un río turbulento que lo rodee para guardar a la niña velasqueña? Ah, sus pasos son como los de la paloma, remansados. Para la amistad yo siempre la pinto sin pareja. En una de sus manos lleva un globo de agua en el que se ve lo frágil del destino y lo continuado del vivir. Su voz es tan suave que en su atmósfera convalece la pena desgraciada y como en las coplas de sus cabelleras nace la noche y de sus manos el alba. ¿En qué piedad o dulzura se irán aclimatando las cosas que ella mira o le son familiares, como el incienso, la goma de limón y la tardanza con quien siempre la miro? ¿Por qué no tendrá el pueblo allá en su fondo un acueducto para que el paisaje que ven sus ojos esté húmedo y nunca se fatigue de mirarlo? Yo sé que su bondad tiene más horas que el día y que todos sus pensamientos van sobre el alma y el atardecer conmoviéndola. Los días que se van la agrandan. ¿Qué horizonte estará más cercano de su corazón para encaminar todos mis pasos hacia él? Aunque se quede descalza la esperanza, ¿quién la rescatará de la castidad mientras yo solo anhelo que en su voz algún día llegue a oírme? Del Imaginero de 1927. Bueno,
Poema de Ricardo Molinari, poeta nacido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1898. Empezó a publicar en Inicial 1923-1925, vinculándose también al grupo Martín Fierro. Es mencionado por César Tiempo y Pedro Vignal en su antología, publicando en ese año 1927 su primer libro, El Imaginero. Fue avalado por Borges y Eva Arméndez, quien era el director de la revista Martín Fierro, ¿no?, quienes dieron muestras de su aprobación en publicaciones periodísticas. En 1933 fue a España y Portugal, donde hizo amistad con los grandes poetas del momento: García Lorca, Gerardo Diego, Rafael Alberti, José Moreno Villa y otros. Es decir, estamos hablando de la generación del 27 español, ¿no?, que fue una generación tan importante y dejó otros nombres también muy valiosos como Luis Cernuda. En 1930 obtuvo el tercer premio municipal de poesía, en 1933 el primer premio y en 1947 el segundo premio nacional. Fue traducido al inglés, al francés y al italiano, y aparte del Imaginero, que publicó en 1927, también publicó El pez y la manzana en 1929, Panegírico de Nuestra Señora de Luján 1930, Hostería de la Rosa y el Clavel 1933, La muerte en la llanura 1937, Libro de las soledades del Poniente 1939, Unida Noche 1957, Poemas a un ramo de la tierra purpúrea 1959, entre otros libros. Falleció en el año 1996, y una de las características de Molinari es que varios de estos libros que publicó fueron hechos por él en forma artesanal, verdaderas obras de arte, ¿no? Sí, así es. Fue uno de los grandes poetas argentinos, Ricardo Molinari. Una maravilla como escribía y leer su Del barrio de Villa Ortúzar. 3 poemas para una soledad. Tu amor a la sombra de la catedral ya no tiene reparo. Los niños y los grandes no se asombran de verte conmigo. Tu palabra es hoy una condescendencia que me sigue desvirtuando el mundo. Yo no sé nada más que de un traspié y de una esfera que nos has hecho tornadiza la vida. Yo no soy ya un bailarín. 2. En mi ignorancia espero que tu palabra me tienda un brazo. Mi universo es casi todo agua. El deleite no tiene amparo en mi ser. Una pobreza le sigue repitiendo: ama misma aridez. Tú me hablas de una sombra y de la muerte amarga. Da todos los pecadores y de todos. Yo te digo que seré siempre un gran encarecimiento para que tu voz no me aborrezca. Vives en una presencia que jamás es escándalo. Tal vez tú nunca te hayas demorado en la muerte y yo sea el párvulo que todo lo confunde. A ti no te acobarda el sol ni la incidencia repentina de la nube que truena. Tu inquietud no se sale de la vida, tus pasos estarán hechos para algo que en mí es incompetencia y yo no sé confirmar esta compañía que me dispensa. 3. Las tardes de los domingos están hechas para los pericos y las travesuras de las urracas. En esta tarde tú estarás, yo lo creo, te veo desde cualquier ventana, mirando cómo se esternecen y se distraen las agujas de los relojes. Yo no soy ya un bailarín, hoy deseo una soledad para que tu mano me hospede. Del Imaginario de 1927. También nos dice Ricardo Molinari: mi pasión tiene la forma de un río apresado.
Mi pasión tiene la forma de un río apresado por el desierto, como por una noche penetrante, inmóvil. Amor es abrir la arena con narcisos. Dejen mi rostro apoyado en el agua hasta que se me enfríe la voz solitariamente. Deseo una corona abandonada por su cuello, pesar el aire de su cabello hasta llenarme de vacío, de otra vida. Nadie sabe hasta dónde llega el destierro que hace la tarde con un clavel, con un día caído de mi mejilla. El cielo es cielo y yo estoy tan lejos como una lanza junto a una cota empañada por los arroyos de la noche. Ay, en un costado de la tierra con un nombre sordo mojándome el cuerpo distraído. Ricardo Molinari, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Nos vamos yendo, le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Quédense porque ahora viene un programa dedicado al Club Racing Club y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños, los propios, los extraños, sería, por cierto, algo digno para poder celebrar. Muchas gracias.